Le damos la más cordial bienvenida de parte del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local al ciclo de seminarios virtuales Ética y Probidad en la Gestión Municipal. Es un ciclo de seminarios virtuales organizado en conjunto con la Procuraduría de la Ética, Procuraduría General de la República, en este caso Procuraduría de la Ética Pública, la Comisión Nacional de Ética y Valores y el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local. Como les comentamos la vez pasada, el instituto es la instancia de la UNED que lidera la oferta de estrategias y servicios de educación superior a distancia, formal y no formal, para el desarrollo integral y participativo territorial. Algunos de nuestros servicios están enfocados más en temáticas de capacitación desde un programa territorial, autocapacitación, desde Academia Municipal, un técnico en gobernanza territorial. Desde el área de gestión de conocimiento se generan diferentes materiales, recursos educativos e investigaciones, y también un área que fomenta la participación ciudadana a través de estrategias de educación informal. El día de hoy nos encontramos con el seminario número 2, que se llama Aplicación de la Función Pública. El día de hoy tenemos a dos personas exponentes, que es doña Evelyn Hernández Kelly, que ella es abogada de la Procuraduría de la Ética Pública, licenciada en Derecho por la Universidad Fidelitas, posee además una especialidad en Derecho Registral y Notarial. Tiene 8 años de laborar en la Procuraduría de la Ética Pública, tramitando denuncias administrativas, apoyando en procesos penales, atendiendo requerimientos relacionados con las convenciones anticorrupción. Actualmente la encargada del módulo de prevención de la corrupción en la Procuraduría de la Ética Pública. Es también la encargada de capacitación de la Procuraduría de la Ética Pública, así como la coordinadora de la Comisión Institucional de Ética y Valores de la Procuraduría General de la República. También tenemos al compañero don Rafael León Hernández, él es el representante del Poder Judicial en la Comisión Nacional de Ética y Valores, máster en Psicología del Trabajo y las organizaciones de la OCR, cuenta con estudios de posgrado en Ética Pública, Transparencia y Anticorrupción de la Universidad Nacional del Litoral de Argentina y de Psicología Organizacional de la Universidad Católica de Chile. Cuenta además con formación complementaria en ética y anticorrupción de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Actualmente es especialista en contenidos de capacitación de la Secretaría de la Ética y Valores del Poder Judicial y formador del Sistema Nacional de Ética y Valores. Bueno, el día de hoy tenemos una agenda. Disculpen acá, que en este caso la presentación la va a iniciar el señor Rafael León Hernández, luego seguiría la señora Evelyn Hernández Kelly y tendríamos un espacio para atención de consulta y luego un cierre de los panelistas. En este caso, con el tema de las consultas, por favor, les vamos a solicitar que las hagan por vía chat. Las consultas pueden ir poniendo las consultas en el momento que ustedes deseen, y mis compañeras Marquesa Chamorro, Rebeca Bolaños y Rosario Vilabúa van a estar pendientes de estas consultas y al mismo tiempo van a estar diciéndoselas a las personas expositoras en el momento. Les agradecemos, por favor, que mantengan siempre durante toda la sesión el micrófono apagado, cerrado, por favor. Al mismo tiempo, también hay preguntas que, si son muy específicas sobre casos particulares, las personas expositoras no van a poder contestar, pero preguntas generales, con mucho gusto ellos les van a estar atendiendo sobre la presentación y algunas temáticas que ustedes puedan considerar pertinentes de consultarles. Así que bueno, como les estaba diciendo, las pautas para el desarrollo, ¿verdad? En todo momento se mantendrán los micrófonos cerrados, esto para garantizar el máximo aprovechamiento por parte de todas las personas participantes. Una vez iniciado el seminario, podrán colocar sus consultas por medio del chat. Las personas de apoyo las remitirán a la persona expositora, quien dará respuesta a las mismas. Y en este caso, ¿verdad?, que haya un hackeo o ataque cibernético, cerraremos la sala de Zoom y enviaremos vía correo electrónico un nuevo enlace. Así que nuevamente les damos la más cordial bienvenida y en este caso dejamos al compañero don Rafael León para que inicie con su exposición. De acuerdo. Bueno, buenos días, don Rubén. Un gusto estar con todos y todas ustedes otra vez. Bueno, lamento mucho que me tengan que escuchar y repetir, ¿verdad? Pero bueno, espero no aburrirlos demasiado. Y bueno, como vieron la dinámica de la semana pasada, primero hablo yo desde un punto de vista más desde la ética y complementariedad, y bueno, después de doña Evelyn, a quien saludo, nos hará esa vinculación ya al punto del deber de probidad, que tiene un matiz
que nace de la ética, pero también jurídico. Así que bueno, vamos a ir haciendo este enlace. Yo les hablé mucho del tema ético la vez pasada, mucho aplicado a la parte personal. Hoy vengo a hacer una vinculación más de la ética aplicada al trabajo, o sea, desde el punto de vista más práctico, ¿verdad? Y así como les decía que cada uno y cada una de nosotras tiene que tener un proyecto de qué quiere hacer con su vida, o sea, para poder definir metas, para poder tomar decisiones, todas las personas necesitan saber qué rayos están haciendo con su vida. Bueno, las organizaciones, y en este caso las municipalidades también. Así que cualquier persona que trabaja en una municipalidad debería saber para qué rayos existe, o sea, para qué la sociedad, para qué mi cantón necesita que exista una municipalidad. No importa el puesto que ejerza la persona, necesita saber esta pregunta. Luego, también se necesita saber por qué se necesitan personas en el puesto que yo realizo. Entonces voy a dar un ejemplo ajeno a la municipalidad, pero yo creo que todos y todas van a entender muy bien que es el de las escuelas. Si uno pregunta, ¿para qué sirve una escuela? Uno diría, para educar, ¿no? Que los chiquillos vayan y aprendan algo y hagan algo en su vida, ¿verdad? Tengan un futuro. Y si empiezo a preguntar por puestos, el primer puesto que uno pregunta es por la maestra o el maestro. Y es fácil, ¿verdad? Responder a esa pregunta porque uno dice, bueno, es la persona que está ahí dándole la materia, ayudándoles a aprender y de ahí en adelante. Pero empecemos a cambiar. ¿Qué pasa si yo pregunto por la persona que trabaja en el comedor? Esta persona que trabaja en el comedor tiene que saber dos cosas. Uno, hacer bien su trabajo, ¿verdad? No vaya a ser que se intoxique nadie, pero necesita saber cuál es la relación directa entre su trabajo y el proyecto educativo. Necesita saber, por ejemplo, que un niño con hambre no aprende. O sea, cuando un niño o una niña tiene el estómago vacío, su capacidad de aprendizaje, su capacidad de poner atención disminuye. Esta persona que trabaja alimentando a los niños necesita saber cómo a través de su labor promueve que los niños o las niñas aprendan mejor. La persona que trabaja en limpieza, pues tiene que saber hacer bien su trabajo, obviamente, pero también tiene que saber que si la escuela está, qué sé yo, muy sucia, ¿verdad? Eso es probable, más probable que los niños se enfermen o que se accidenten. Digo yo, si un niño da 3 vueltas en el aire y se quiebra una pierna, pues eso le va a afectar ahí su capacidad de estar en la escuela. Tiene que saber cosas tan simples como el hecho de que huela feo o de que esté el ambiente desagradable, feo, lleno de grafitis, afecta la capacidad de poner atención y por ende la capacidad de aprendizaje. Estos ejemplos lo que quiero decir es que no importa el puesto que una persona desempeñe, en este caso en la municipalidad, necesita saber cuál es la relación entre su trabajo y el quehacer de la institución, porque si no encuentra una relación, no hay forma en que se sienta realizada, no hay forma en que se sienta vinculada con ese proyecto institucional. No es lo único que ocupa, obviamente ocupa que le paguen, ¿verdad? Ocupa un ambiente laboral agradable, pero también ocupa entender cuál es el sentido de sus funciones. Porque si yo siento que mi trabajo no sirve para nada, pues la verdad no me vinculo y termino haciendo cualquier cosa. Veamos a ver el ejemplo de la maestra. Imagínense que esa es una maestra, imagínense que es buena. Y cuando digo buena, no quiero decir, ah, qué buena que es y va al culto, no, no. Quiero decir es que hace bien su trabajo. Ese niño, así como lo ven, es más o menos como era yo en la escuela, en estudios sociales, o sea, me iba fatal, no daba pie en bola. Y esta maestra pues sabe que tiene un chico en su clase que no logra aprender. Si ella es una buena maestra, o sea, sabe, su fin es educar, ¿cómo se siente ante un niño que no logra aprender? Uno podría decir que se siente frustrada, que se siente preocupada. Hay una palabra muy interesante, desmoralizada. No sé si la han escuchado. Se usa mucho en fútbol, ¿verdad? El equipo que le meten 5 goles dice uno que andan todos desmoralizados. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Desmoralizado quiere decir que una persona siente que no está alcanzando sus metas. Y vean la palabra, quítenle el des y quítenle la izada. Estoy diciendo que ella siente que no tiene moral. Y cuando yo digo que ella no tiene moral, ninguno de ustedes se imagina que es una gran corrupta. No, se imagina, ¿verdad? En este caso, que no está logrando hacer lo que le corresponde. Esto se los digo porque la palabra moral nos la han vendido muy mal. Igual para andar señalando a la gente es que es una inmoralidad, eso está mal hecho y no va por ahí. Tener moral significa que usted sabe cuáles son sus objetivos y se empeña por cumplirlos. Pero no cualquier objetivo. Entonces no es como que yo diga, ay, voy a vender drogas hasta hacerme millonario, ¿verdad? No, son objetivos que tienen que cumplir con todas las características que les di la semana pasada y hago un repaso por aquello. Libres, voluntarios, razonados, responsables, de acuerdo a su proyecto de vida y al contexto social. Sí, tiene que cumplir todos estos requisitos. Imaginémonos
que como es una buena maestra, ella detectó al chiquillo, fue a hablar con los papás, ¿verdad? Porque si la casa es un infierno, eso afecta a la educación, la capacidad de poner aprendizaje, de ponerse que tiene que tener una vida balanceada, pero los papás súper amorosos, preocupados por el carajillo y demás, le puso de cuestiones curriculares, le dio prácticas, o sea, ella hizo todo lo que estaba en sus manos para que el niño lograra salir del bache donde se encontraba. No sabemos si lo va a lograr o no, ¿verdad? Porque no depende solo de la maestra. Igual que en el caso de ustedes, que las cosas salgan bien, no depende solo de que usted haga bien su trabajo, ¿verdad? Hay otra gente que interviene, ¿verdad? Pero digamos que si ella sabe que hizo todo lo que tenía que hacer, ¿se debería sentir desmoralizada? No. La palabra que usamos, al contrario, uno no dice se siente moralizada, qué raro, uno dice se siente con la moral en alto. No sé si han escuchado esa expresión. Y cuando usted le dicen que una persona anda con la moral en alto, usted no se imagina que es una persona muy honesta. Usted se imagina que es una persona que se siente bien. ¿Por qué? Porque hizo lo que tenía que hacer. Veamos otros ejemplos. Un médico. ¿Para qué sirve un médico? Se supone, ¿eh? Un médico sirve para prevenir la enfermedad, o sea, para que usted no se enferme. Dos, si se enfermó, para que lo cure. Y si no lo puede curar, bueno, que le ayude a vivir bien en las medidas de las posibilidades, ¿verdad? ¿Qué medicinas o qué tratamiento, ¿verdad? Para poder llevar una vida lo más saludablemente posible. Cuando un médico se pone a hacer biombos, cuando un médico te cobra extra, ¿verdad? En la consulta privada para adelantarte en la caja, cuando un médico te recomienda medicamentos que no ocupas simplemente porque tiene un negocio ahí con la farmacéutica, está desviando los fines de su trabajo, que es promover la salud para hacer plata. Hay un delito, efectivamente, pero está faltando a la moral, ¿sí? Y a la moral no le importa, bueno, no digo que no le importe, digamos, el eje central en la moral no es que haya un delito, el eje central es que está desviando los fines de su profesión. O sea, no quiero decir que no merezca un salario, pero él ya no le importa la salud de la gente, le importa hacer dinero. Piensen en un periodista, el tema de moda. ¿Para qué sirve un periodista? Para informar la verdad de forma imparcial y objetiva. Digo, ¿eh? Pero cuando un periodista se pone a poner titulares, qué sé yo, confusos, o poner información amarillista para vender más, tal vez no está cometiendo un delito, tal vez, pero sí está faltando a la moral, ¿verdad? Porque no está haciendo lo que le corresponde hacer. Y eso aplica en sus trabajos. Muchas veces hay cosas clarísimas que son delitos, pero hay cosas que la gente hace que usted dice, es que esto no está bien, está faltando lo que debería hacer, pero no es un delito, pero sí está faltando a la moral y por ende, pues también está faltando a la ética. Estas dos palabras, déjenme nada más hacer una explicación, porque a veces la gente me dice, oye, ética y moral es lo mismo, son cosas diferentes, porque yo no sé. Desde su origen, ética viene del griego, moral viene del latín, pero desde su origen significan lo mismo. O sea, usted las puede usar como sinónimo y no pasa nada, ¿verdad? Pero los filósofos, que a veces les gusta complicarle la vida a la gente, le han hecho una pequeña distinción académica que se las quiero contar porque es interesante. Usan la palabra moral para la parte práctica, entonces imagínense en fútbol es cuando usted está en la cancha pateando la bola, o sea, usted está en la cancha, en su vida diaria usted está en la cancha y reservan la palabra ética para la parte académica, para cuando usted estudia, cuando usted aprende lo que estamos haciendo ahora. Entonces, volviendo al fútbol, sería como la parte donde usted entrena, donde usted ve que es malo pateando con la zurda, entonces trata de aprender mejor. Cuando usted estudia y practica con sus compañeros. Es interesante porque al final sigue siendo el mismo fútbol, pero dos momentos diferentes. Cuando usted está en la cancha y cuando usted reflexiona o cuando usted practica para hacer bien las cosas en la cancha. Y la distinción es útil porque nos hace darnos cuenta que muchas veces nuestra vida es una pura mejenga. O sea, andamos para ir pateando la bola sin ponernos a pensar si lo estamos haciendo bien y mal o mal. Así que hay que tener en cuenta estos dos escenarios también en la vida. No solo lo que usted hace, sino ponerse a reflexionar si lo está haciendo bien o mal y cómo haría para entrenar, para mejorar esa parte. Bueno, con esto ustedes habrán visto que la ética aplicada al trabajo, lo que llaman ética profesional, y cuando digo profesional, no se imaginen que hablo de tener un título de la U. Estoy hablando cuando uno dice, lo hizo profesionalmente, o sea, lo hizo bien, lo hizo, ¿verdad? Aplicando las técnicas. Bueno, ese tipo profesional me refiero. La ética aplicada a las profesionales, la ética aplicada al trabajo, no es lo mismo que deontología. ¿Ok? Y esto lo aclaro porque muchas veces la gente cree que son unos deberes que están ahí escritos en blanco y negro. La deontología tiene dos formas de entenderse, como una parte de la ética que habla de los deberes, pero deberes que yo me impongo porque yo sé cuál es mi trabajo,
Y también se usa mucho para hablar de deberes que me impone la profesión. Por eso hay colegios profesionales. Ustedes saben que el código de ética del colegio profesional de ABC o lo que sea, les dicen códigos de ética porque suena más bonito, pero al final de cuentas son códigos de deberes. Esa es la deontología solita, aislada, ¿verdad? Sin la parte ética que también le importan los fines. Así que hay tres ramas del conocimiento muy importantes, que son la ética, la deontología y el derecho, que tienen una parte en común: buscan regular la conducta humana, buscan que nos portemos bien, que hagamos bien las cosas, pero tienen diferencias, ¿sí? Ahí es cuando hablamos de normas éticas. Yo creo que les daba este ejemplo la vez pasada, que es un error común hablar de normas éticas y pensar de reglamentos o cosas de este tipo. Y la ética no se regula de forma jurídica, ¿sí? Es como que los diputados digan, vamos a hacer una ley que regule el pensamiento crítico, ahora en adelante todo el mundo va a pensar de forma crítica. No, no sucede. Es como que digan, vamos a hacer una ley de la solidaridad para que la gente sea más solidaria, pero al final te podrán meter más impuestos, lo que vos quieras, pero no cambian la forma de pensar de la gente. O sea, las normas no regulan el pensamiento y por lo tanto no regulan la ética. Por lo tanto, los deberes en ética son más de convicción, son más de convencimiento, mientras que en el derecho hay coerción. O sea, estas son las reglas de juego. Si usted las quiere cumplir, genial, y si no, también. ¿Sí? Por eso no podemos alegar ignorancia a la ley. O sea, si usted dice, ay, yo no sabía que era prohibido brincarse el semáforo en rojo. Ah, no, tranquilo, no te preocupes, si no sabías, no, perdón, ¿verdad? La ley aplica para todo mundo, ¿verdad? Más allá de sus convicciones personales. Y hay que tener mucho cuidado de no confundirlas por que nos puede generar algunos problemas que vamos a ver más adelante. Lo decía también, importante recordar, los códigos de ética, señores y señoras, que lo he visto muchas veces, no son documentos sancionatorios. ¿Sí? Si usted tiene el código de ética de la municipalidad, si es que tiene, y viene artículos, incisos y sanciones, eso no es un código de ética, es un reglamento. Está bien que tengan reglamentos, no digo que no, ¿verdad? Para regular la conducta, pero los códigos de ética no los tienen. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la ética está en la parte preventiva. O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago para evitar que sucedan las cosas? Entonces yo pongo el ejemplo del libro de cívica, ahora que estamos en el mes de la patria, que llaman. O sea, cuando usted le enseña modales a una persona, que usted le enseña a una persona a convivir, a tratar bien, a decirle buenos días a las otras personas, a respetar a los otros, cuando usted lo hace con sus hijos, por ejemplo, no le está diciendo, mira, si no le das los buenos días a la gente, te meto a la cárcel. No. O sea, la idea es explicar por qué hay que tratar bien a una persona, por qué la otra persona merece el respeto, ¿sí? Porque no podemos vivir siempre bajo la amenaza. Esa es la torta, que si creemos que todo depende de la amenaza, pues estamos construyendo una sociedad que ocupa siempre la vigilancia, el control y la sanción. Así que en este cuadro voy a tratar de poner ya como una distinción. No se preocupen, no hay examen, no se lo tienen que aprender de memoria, pero sí una distinción para comprender hasta dónde llega cada una de estas. Primero, decirles que las tres buscan la convivencia social. O sea, no es que son enemigas, las tres se llevan muy bien y salen a tomar café juntas y todo, ¿verdad? Pero sí tienen algunas diferencias. Las tres tratan sobre actos humanos, o sea, cómo se comporta la gente. La ética valora el bien y los deberes. Como les decía, cuáles son los objetivos, cuáles son las metas, pero también cómo lo hace. La deontología se queda solo en la parte de los deberes. Y al derecho le importa la legalidad. Vean qué interesante. Cuando a una persona la condenan, no le dicen, es que usted fue malo, es que usted fue injusto. No, usted le dicen, usted violó el artículo tal de la ley tal. O sea, le importa la legalidad. Lógicamente tiene un sustento moral, un sustento ético, pero a usted no lo pueden condenar por portarse mal. Lo tienen que condenar por haber violentado alguna norma jurídica. ¿Ok? ¿Qué predomina en la ética? La autonomía. Usted decide, nadie decide por usted. ¿Qué predomina en la deontología? Pues básicamente la heteronomía. Eso quiere decir que otro es el que me da las normas, la norma que me da otro, igual que en el derecho. O sea, más allá de lo que yo crea, hay normas que están escritas y que yo tengo que obedecer básicamente porque la sociedad las ha puesto para todas las personas, por lo menos, como vamos a ver, dentro de un gremio si fuera el caso. ¿En qué se enfoca la ética? En prevenir, se enfoca en evitar que sucedan las cosas. La deontología se enfoca en prevenir y corregir, igual que el derecho, pero ojo,
La prevención de la deontología del derecho se basa en la sanción. O sea, si usted se brinca el alto, la multa es de tanto, entonces no lo haga. Si usted favorece a un familiar en la licitación, lo podemos echar del trabajo. Entonces, esa prevención se basa en conocer el castigo, no en convencer a la persona. ¿Ante quién responde la ética? Al fuero interno, o sea, sus propias convicciones. La deontología, como les había dicho, se utiliza sobre todo en los gremios, en los colegios profesionales. Y el derecho, pues, es para toda la sociedad. Aunque existe el derecho privado, pues, básicamente regula toda la sociedad. ¿Qué nos pide la ética? Pensar antes de actuar, ¿verdad? La deontología nos pide cumplir para ejercer, básicamente, la profesión que tengamos. Y el derecho nos pide cumplir para convivir. Por eso es algo muchísimo más social, mucho más, digamos, comprensivo de toda la sociedad. Un ejemplo para entender, o de hecho van a ser dos ejemplos. Primero, imagínense por qué una persona diría, no me voy a apropiar del trabajo intelectual de otra, el plagio que llaman. Una persona podría decirlo, no lo voy a hacer porque sé que está penado por ley. O sea, hay una multa por lo menos. Bueno, ahí que predomina el derecho. Pero si yo lo hago, si yo no lo hago porque respeto a las otras personas, ahí lo que predomina es la ética. Acuérdense el ejemplo del cinturón de seguridad, ¿verdad? Hay gente que se pone el cinturón solo para que no le hagan la multa, ¿verdad? Pero hay gente que se pone el cinturón de seguridad porque cree que le puede salvar la vida. Ahí es donde está la ética, en la convicción, en el convencimiento. ¿Cuál es la ventaja de la ética sobre el derecho? Que cuando usted depende que la gente crea que la van a multar, usted ocupa fiscal de tránsito, ocupa cámaras, ocupa la vigilancia. Pero cuando usted convenció a la gente, ya no los ocupa. No quiero decir que vamos a echar a todos los policías de tránsito, no, porque mentira. No, lo que quiero decir es que sabemos que es mucho más efectivo que la gente lo haga porque cree en ello, a que tener que estarla vigilando porque no hay policías suficientes para estar vigilando todo el mundo. ¿Okay? Voy a hacer unos avisos comerciales, como dicen. Les contaba, yo trabajo para la Comisión Nacional de Ética y Valores, bueno, en el Poder Judicial, pero trabajando con ellos. Esta comisión tiene muchísimo trabajo adelantado. Estar dentro del Sistema Nacional de Ética y Valores es gratis, o sea, no les cuesta ni un 5. Y las municipalidades es el ámbito de lo público donde menos hay, incluidas dentro del sistema. Entonces, es hacerles la invitación para que conozcan el sistema y si quieren integrarse, pues bienvenidos sean. De hecho, la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción, que está ahí citada, menciona la importancia de que las instituciones públicas estén dentro para que hagamos un trabajo en conjunto. Y la OCDE, en el informe de integridad para Costa Rica, que salió hace muy poquito, está fresco, menciona también la importancia y hace énfasis en que las municipalidades pues también hagan procesos de gestión ética alineados con lo que se hace en todo el país. Eso nada más para que vean, ¿verdad? Que el proceso de gestión ética es algo muy complejo, tiene muchísimos pasos y no se trata solo de tener un código de ética. Si lo ven es el cuadrito verde. O sea, un código de ética ni siquiera es por donde se empieza. O sea, hay muchas cosas que hacer antes. Y hay mucho que hacer después para que no sea solo una mano a la pared, sino que se trate de un trabajo conjunto. Y bueno, para cerrar, mi parte por lo menos, quiero darles este ejemplo para pues afianzar un poco cómo se combinan o cómo entran en juego estos contenidos. No sé si conocen al sapito dorado, ese que está ahí. Estuvo en peligro de extinción hasta mediados de los años 90, ya no está en peligro de extinción porque ya matamos a todos los sapos que había en el país. Bueno, imagínense que usted logra irse de vacaciones un día a Monteverde, porque era de esa parte, y está ahí caminando tomando fotos cuando de pronto en una hojita ve un sapito dorado. Y usted dice, yo me acuerdo que aquí el viejo loco me había dicho que los sapitos dorados se habían extinto, entonces aquí estoy viendo que no, que aquí hay uno. Ocupo tomarle una foto y quién quita que esta sea la portada de National Geographic para el mes entrante. Así que usted saca su cámara, enfoca el sapo y justo en eso se le pone la cámara en negro y se apagó la cámara. Entonces se le acabó la batería. Y usted dice, me llevo el sapo. Pero se acuerda que tiene una batería de repuesto. Así que saca su batería de repuesto, se la pone a la cámara, el sapo está esperando pacientemente, logra tomarle la foto y listo. Usted ya tiene la foto para probarle al mundo que usted redescubrió una especie que estaba supuestamente extinta. Pero tiene un problema nuevo. Tiene la batería vieja en la mano. ¿Qué hace con esa batería? Déjeme darle 3 opciones. Opción 1, usted la puede guardar y se la lleva para recargar, reciclar, no sé, depende del tipo de batería que sea. Opción 2, al lado suyo hay un río que fluye cristalino hasta el mar, puede tirar la batería al río perfectamente. O opción 3, puede ver cómo anda de pulso y pegarse al sapo.
tome sapo. Ok, ¿qué hace usted? Cuando estamos en vivo, y yo tengo la posibilidad de preguntarle esto a la gente, la mayoría de las personas me dicen que se llevan la batería. Y luego pregunto por qué, y aquí es lo importante. Nadie dice, es que hay una multa por contaminar, que la hay, ¿verdad? Es que está prohibido dañar la fauna silvestre, que está prohibido. Pero resulta que en un momento de esos no hay una cámara guindando del árbol, no está tu jefe o el policía atrás, sino que está el sapo, estás vos y lo que tengas en tu cabeza. De la misma forma, en el trabajo diario, yo estoy seguro que hay momentos donde cada uno de ustedes sabe que podría hacer cosas que no están bien y absolutamente nadie se va a dar cuenta. Ahí es cuando ocupamos la ética. La ocupamos bien, pero principalmente ahí. Porque podemos tener los mejores controles, podemos tener los mejores sistemas y los mejores reglamentos, pero al final de cuentas dependemos siempre de las personas que trabajan en la institución. Así que nada más un corto final antes de pasar a la siguiente. Cuando tengan la posibilidad de hacer una cosa de estas, una cosa, digamos, comprometedora, irregular, ilegal o cualquiera de esas, acuérdense de este sapito, ¿verdad? No vaya a ser que seamos nosotros los que terminemos extinguidos. Muchísimas gracias por su tiempo y le devuelvo la palabra a Rubén y bueno, quedo a su disposición para las consultas al final. Muchísimas gracias, compañero Rafael León, representante del Poder Judicial ante la Comisión Nacional de Ética y Valores. Como le dijo el compañero, después de la presentación de doña Evelyn, la que es la siguiente, vamos a abrir el espacio para consultas. Pueden irlas poniendo, por favor, en el chat. Así que, bueno, doña Evelyn Hernández Kelly, así que el espacio es todo suyo en este preciso momento. Sí, muchísimas gracias, don Rubén. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hacer más bien un repaso durante unos 2 minutitos de los temas que se trataron la semana pasada. Espero que, bueno, que todas las personas que nos están hoy acompañando hayan estado con nosotros también la semana pasada. El tema que se desarrolló fue exactamente el deber de probidad. Bueno, el deber de probidad, como bien lo acaba de decir don Rafael, que por cierto un saludo, don Rafael, tiene un matiz o tiene un componente ético, pero también tiene una parte jurídica. Y entonces vamos a ver, tomando el ejemplo que dio don Rafael ahora cuando habló de la profesión de los médicos y cuando habló de los biombos, él decía que exactamente cuando se realizan o cuando se hacen este tipo de actos, este profesional estaría faltando a la moral o a la ética porque de alguna forma estaría desviando los fines de su profesión. Bueno, si tomamos ese ejemplo para traerlo ya prácticamente a la vida jurídica, estaríamos hablando también de que esta persona muy probablemente también estaría violentando de alguna forma el deber de probidad. Entonces, es un buen ejemplo, ¿verdad? Para que reflexionemos exactamente en lo que es el deber de probidad y tomar en consideración pues que efectivamente tiene un componente ético, pero también tiene un componente jurídico del que como vamos y como lo vimos la semana pasada, nosotros tenemos una serie de normas que apuntan, ¿verdad?, a ciertos comportamientos que nosotros tenemos que tener dentro de la vida, dentro de nuestra función pública y que de acuerdo al principio de legalidad, pues estamos obligados exactamente a cumplirlos. Me voy a permitir compartir con ustedes la guía que es la que hemos estado desarrollando o que empezamos a desarrollar desde la semana pasada y que la vamos a continuar el día de hoy. Así que con permiso voy a compartir. Me indican por favor si ya estoy compartiendo bien. Sí se ve, doña Evelyn. Sí, bueno, muchísimas gracias. Como les dije, vamos a robarnos un minutito nada más para retomar un poquitito lo que es el deber de probidad, ¿verdad? Recordemos que este deber, pues lo que hace es orientar o nos obliga a nosotros como funcionarios públicos más bien a orientar nuestra gestión a la satisfacción del interés público. Y
para satisfacer ese interés público, pues hay una serie de acciones a las que nosotros estamos obligados. Entre ellas tenemos el identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República. La otra es demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que se les confieren, asegurar que las decisiones que adopten cumplimiento de sus atribuciones se ajusten a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña. Y continúa indicando que además nosotros también estamos obligados a administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, de eficiencia, de economía y eficiencia, y que además tenemos que rendir cuentas de los actos que nosotros realizamos. Pero hay dos acciones sumamente importantes que son las que nosotros vamos a desarrollar el día de hoy, y una de ellas dice que nosotros como funcionarios públicos tenemos que rechazar dádivas, obsequios, premios, recompensas o cualquier otro emolumento, honorario, estipendio. Todos estos son sinónimos, y aquí tal vez me permito hacer un paréntesis y explicar que esta guía que estamos compartiendo, pues en realidad fue elaborada con la finalidad de que tuviera un lenguaje muy sencillo, muy llano y que fuera de fácil comprensión para cualquier persona. Igualmente, las capacitaciones que nosotros estamos dando en relación a ella, pues la estamos haciendo de ese modo, ¿verdad? Pues utilizando un lenguaje muy, muy sencillo, eliminando prácticamente hasta donde podemos todos los tecnicismos jurídicos, ¿verdad? Así que de antemano, si hay algún colega por ahí, pues vamos a ver, que se sepa pues que exactamente nos estamos refiriendo a la población en general y no nos vamos a referir con términos jurídicos propiamente, pues exactamente lo que a nosotros nos interesa es llegar con el mensaje a toda la población. Otra de las acciones que son sumamente importantes dentro de la función pública es la de rechazar dádivas, obsequios, premios, recompensas o cualquier otro emolumento, honorario, estipendio, salario o beneficio por parte de personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, salvo las excepciones de la ley. La otra es abstenerse de conocer y resolver un asunto cuando existan las mismas causas de impedimento y recusación que se establecen en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el Código Procesal Civil y otras leyes. Y por último, pues orientar nuestra actividad administrativa a satisfacer primordialmente ese interés público. Como bien lo vimos la semana pasada, como funcionarios públicos, pues nosotros estamos obligados a eso en todo momento. Siempre nuestra función debe estar orientada exactamente a esa satisfacción, a la satisfacción del interés público. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de los conflictos de intereses y el tema de las dádivas, que como bien lo podemos ver en esta filmina que tenemos aquí, pues es parte de las acciones que a nosotros se nos exige como funcionarios públicos para cumplir con ese deber de probidad. Así que vamos a empezar a desarrollar el tema de los conflictos de intereses. Me voy a permitir nada más pasar estas filminas que ya las habíamos visto la semana pasada para ingresar al tema de los conflictos de intereses. Bueno. Este es el segundo tema de la guía y pues en este apartado lo que queremos definir, bueno, dar una definición de los conflictos de intereses, qué son, qué se entiende por conflictos de intereses, la clasificación que tenemos de ellos, así como aquellos intereses privados que tienen capacidad de generar los conflictos de intereses. Y uno de los temas primordiales para nosotros, que es lo que está relacionado con la gestión adecuada de esos conflictos de intereses, que lógicamente pues vienen de la mano con el deber de abstención. Vamos a iniciar, vamos a hacer un recorrido rápido por la guía. En realidad, vamos a detenernos en las partes que para nosotros son fundamentales y que pues que nosotros consideramos que efectivamente pues son las que todas las personas que estamos en la función pública y aún las que no, pues debemos de conocer. La definición de conflicto de intereses nosotros no la vamos a encontrar en ninguna norma, es decir, nuestro ordenamiento jurídico no contiene una definición de conflicto de intereses, sino que esta pues ha sido construida por la Procuraduría de la Ética Pública, pues de acuerdo a la doctrina. Sobre todo nos fundamentamos mucho en lo que señala la OCDE sobre lo que es un conflicto de intereses. Y entonces se dice que los conflictos de intereses son situaciones que involucran un conflicto entre las obligaciones públicas de un servidor y sus intereses privados, cuando estos últimos lógicamente pueden tener esa capacidad de influir
impropiamente o inapropiadamente en el desempeño de nuestras actividades y de nuestras responsabilidades oficiales. Es decir, ¿qué es un conflicto de intereses en pocas palabras? Un conflicto de intereses va a ser ese choque que se puede dar entre las obligaciones o los deberes que nosotros tenemos como funcionarios públicos y todos aquellos intereses privados que nosotros podamos tener. Recordemos que pues nosotros somos funcionarios públicos, sí, pero también somos personas, ¿verdad? Comunes y corrientes, que como lo vamos a ver más adelante, pues tenemos familiares, tenemos amistades, tenemos enemistades, tenemos relaciones de negocio, etcétera. Y todos esos aspectos son los que nosotros tenemos que cuidar a la hora de ejercer nuestras funciones públicas, porque muy probablemente ahí es donde podamos estar al frente de un conflicto de intereses. La Sala Constitucional ha dicho que cuando se habla de todo el tema de la prevención de los conflictos de intereses, dice que lo que se pretende evitar es exactamente que la función pública se vea influenciada o guiada de manera inadecuada por intereses particulares que se superpongan ilícitamente al interés público. Vemos cómo esta parte de que prevalezca siempre el interés público, pues va a ser siempre nuestro norte, ¿verdad? Como funcionarios públicos, eso es algo que nos va a perseguir durante toda nuestro ejercicio. Ahora bien, tenemos una clasificación de conflicto de intereses. Igualmente, no hay una norma que nos diga, bueno, mire, estos son los tipos de conflictos de intereses que tenemos o que se pueden presentar. Igualmente ha sido construido a partir de la doctrina y se nos dice, se habla de que existen 3 tipos diferentes de conflictos de intereses. Y en primer lugar, tenemos los conflictos de intereses aparentes. En realidad, cuando hablamos de conflictos de intereses aparentes, estos no son un conflicto en sentido estricto, pero sí son aquellas situaciones que de alguna forma podrían afectar y de forma grave inclusive la imagen, la confianza y la credibilidad de la institución, por lo cual deben ser gestionados de manera adecuada y oportuna. Vamos a poner un ejemplo para ir evidenciando o reforzando más bien el concepto que se tiene sobre los diferentes tipos de conflictos aparentes. Y entonces, si hablamos de conflictos aparentes, podríamos hablar de un ingeniero de la municipalidad, que es el que se encarga, por ejemplo, de dar los permisos de construcción. Y entonces resulta ser que este ingeniero es invitado a una fiesta, a la fiesta de su sobrina porque cumple 15 años. Y entonces este funcionario llega a la fiesta, se sienta en una mesa, comparte con varias gente, ahí se suben fotos a Facebook, a todas las redes sociales que pueden existir, videos, etcétera, etcétera. Resulta ser que al día siguiente este funcionario llega a la municipalidad y se encuentra con que hay una solicitud de permiso de construcción de una de las personas que estuvo sentado ahí en la mesa con él, del mejor amigo de su hermano, con el que él estuvo compartiendo ese día en la fiesta y que, como les digo, hay videos, hay suficiente evidencia de que efectivamente estuvieron ahí. Okay. ¿Qué es lo que corresponde en ese momento a este funcionario público? ¿Cómo actuaría de forma proba? Bueno, simple y sencillamente, yo como funcionario público, yo como ese ingeniero, podría pensar de que efectivamente esa situación que se presentó la semana pasada con esta persona, de alguna forma podría vedar esa imparcialidad o esa integridad, podría vedar o afectar la imagen, la confianza y credibilidad. Y entonces lo que se espera de esta persona es que lo comunique de forma inmediata a su superior en alzada e indicarle, mire, esta persona está solicitando un permiso, sin embargo, la semana pasada yo estuve en una fiesta con esta persona, hay videos, hay esto, hay el otro. Y esperar a que su superior defina si esta persona, si este ingeniero en este caso, se separa o no se separa del conocimiento de esta gestión. La segunda clasificación que tenemos son los conflictos de intereses potenciales. Cuando hablamos de intereses, conflictos de intereses potenciales, es exactamente como está aquí en el cuadrito azul. Es el momento propicio
para adoptar medidas en el plano preventivo que eviten la intervención y el ejercicio de funciones bajo las circunstancias de conflicto de intereses potencial. La comisión de un acto de corrupción, porque ya vamos a ver que si yo efectivamente no me abstengo de conocer una gestión donde hay un conflicto de intereses, podría estar incurriendo en un acto de corrupción. Y también la afectación a la función pública. Entonces, continuando con el ejemplo, si yo hablo de un conflicto de intereses potenciales, llegué a mi oficina, yo, ingeniero de la municipalidad, y resulta ser que sobre mi escritorio colocaron una solicitud de permiso de construcción cuyo persona interesada es mi hermana, es mi mamá. Eh, ¿Qué es lo que le corresponde hacer a esta persona? Pues exactamente el mismo procedimiento anterior, poner por escrito, porque como decimos los abogados, todo es por escrito, ¿verdad? Ponerlo en conocimiento de mi superior en alzada de forma inmediata, hacerle ver la situación, que es mi madre, que es mi hermana la que está solicitando el permiso y que por lo tanto yo me abstengo de realizar la gestión. Y entonces aquí lo que sucede es que además de ponerlo en conocimiento de su superior inmediato, tiene que apartarse inmediatamente del conocimiento de esa gestión y no solamente, también como lo vamos a recalcar más adelante, no solamente abstenerme de conocer esa gestión, sino también que tengo que evitar influir de alguna forma en la resolución de esa gestión que se está tramitando. Es decir, yo tengo que apartarme por completo de ese trámite. Y la tercera clasificación que tenemos son los conflictos de intereses reales. Cuando ya nosotros hablamos de conflicto de intereses reales, ya pasamos la etapa de la prevención, es decir, ya se incurrió prácticamente en el acto de corrupción. Ya yo gestioné ese permiso de construcción que era de mi mamá o que había sido presentado por mi mamá, que había sido presentado por mi hermana. Ya ahí ya yo no tengo absolutamente nada más que hacer, ¿verdad? Ya yo me pasé al otro lado, como decimos a lo tico. Y vean que igualmente por eso nosotros lo señalamos. En este caso, el servidor comete una falta, y aquí don Rafael nos va a matar, cambiemos falta ética por una falta al deber de probidad, sujeta a responsabilidad disciplinaria e incluso podría incurrir en un acto de corrupción de carácter delictivo. Estas son las tres clasificaciones de conflicto de intereses que tenemos. Tenemos una primera etapa, que es la etapa preventiva, que es donde vamos a encontrar los conflictos de intereses aparentes y potenciales. Y tenemos ya la tercera categoría, que es cuando ya se incurrió prácticamente en la comisión cuando ya se violentó ese deber de probidad. Ahora bien, ¿cuáles son esos intereses privados que podrían tener esa capacidad de generar conflictos de intereses? Vamos a encontrarlos de muy diversas índoles. Vamos a encontrar los financieros o pecuniarios, que son todos aquellos que están relacionados con negocios que tengamos, con deudas, con expectativas de trabajo, entre otros. Tenemos los de relaciones familiares, que aquí vamos a tener en cuenta todo el círculo familiar cercano, y cuando hablamos de círculo familiar estamos hablando no solamente de nuestros familiares cosanguíneos, sino aquellos que también son por afinidad, es decir, los familiares de mi cónyuge, de mi compañero, de mi compañera. Tenemos por otro lado también las relaciones afectivas, y entre estas vamos a tener la amistad íntima. Esta amistad íntima es importante que entendamos que es esa amistad donde nosotros compartimos prácticamente todo con esa persona, es decir, que compartimos cumpleaños, que compartimos funerales, que compartimos tristezas, alegrías, matrimonios, todo lo que ustedes se puedan imaginar, ¿verdad? Amistad íntima no es la persona a la que yo saludo todos los días cuando abro la puerta de mi casa, ¿verdad? No, eso no es una amistad íntima. Amistad íntima es cuando hay de verdad un compartir entre las personas. Tenemos la enemistad manifiesta también, porque recordemos que, bueno, no siempre vamos a caerle bien a todo el mundo, ¿verdad? Desgraciadamente no siempre se vive pues como uno quisiera, felizmente, y puede ser pues que tengamos por ahí alguna persona con la que ya hemos tenido algún problema. Tenemos también aquí incluidos los noviazgos, las relaciones de pareja, ojo,
públicas o clandestinas. Aquí se están incluyendo las dos también, entre otros. Y tenemos los otros tipos de relaciones también que tienen que ver con las relaciones, comunales, religiosos o de afiliaciones con organizaciones con o sin fines de lucro, empresariales, políticas, sindicales o profesionales, entre todos estos. Aquí la clave es exactamente eso, que sean intereses privados que realmente nos hagan entrar en conflicto con las obligaciones públicas del servidor o de nosotros y que tengan esa capacidad de perjudicar razonablemente el adecuado cumplimiento. Lógicamente, pues aquí no están, ¿verdad? Todos los intereses son así a modo general, pues se nos podría haber escapado uno por ahí. Todo va a depender exactamente de que esos intereses privados, como se indica aquí, pues tengan esa capacidad de generar un conflicto. Importante que los conflictos de intereses deben de ser evitados en la medida de lo posible por el servidor público, por las administraciones y por los administrados. Y aquí tal vez nosotros siempre hacemos la aclaración también. ¿Por qué? Porque vamos a ver, nosotros con esta guía, lógicamente, si está dirigida a todo el funcionariado público, pues lo que tiene son las normas generales, ¿verdad? Ya vamos a tener normas específicas, por ejemplo, en el caso de ustedes, las municipalidades que tienen el código municipal, encontramos ciertas normas que apuntan a evitar de alguna forma los conflictos de intereses. También hay algunas normas que hablan también sobre el tema de las dádivas, pero en esta guía, lógicamente, pues nosotros estamos hablando de las normas generales, ¿verdad? Y entonces aquí, ¿qué es lo importante? Que el mensaje nuestro, ¿cuál es? Bueno, pues que efectivamente todas las administraciones tienen que o deberían en teoría de tener normas que apunten exactamente hacia eso, hacia esa gestión de los conflictos de intereses y también con respecto al tema de dádivas que vamos a ver más tarde. Dice que nosotros debemos evitar las relaciones con personas y la gestión de actos administrativos con capacidad de comprometer razonablemente la objetividad e imparcialidad e integridad en el ejercicio de la función pública. Vean que cuando nosotros hablamos del tema de conflicto de intereses o cuando hablamos de una adecuada gestión de conflicto de intereses, realmente lo que estamos haciendo es protegiendo dos principios importantísimos dentro de la función pública. Uno de ellos es el principio de objetividad, que es aquel, como bien lo explicó don Armando la semana pasada, que nos invita, que nos obliga a buscar siempre ese interés público, a satisfacer ese interés público. Y el otro principio que es sumamente importante para nosotros es el principio de imparcialidad. Y este principio de imparcialidad es el que nos invita, pues igualmente, a que nosotros actuemos con objetividad, con respeto y evitando las interferencias de cualquier tipo, ya sea de grupos de presión, ya sea de fuerzas políticas, ya sea de familiares, etcétera. Exactamente esos son los principios que se protegen con una gestión adecuada de los conflictos de intereses. Ahora bien, nosotros somos conscientes de que no todos los conflictos de intereses potenciales o aparentes, recordemos que cuando hablamos de conflictos de intereses potenciales o aparentes, estamos todavía en el campo de la prevención, ¿verdad? Ahora, no pueden ser evitados o prohibidos, ¿por qué? Porque los servidores públicos, como toda persona, y era lo que estábamos hablando al principio, tenemos intereses privados legítimos que nos pueden colocar en un determinado momento en una situación de este tipo, sin que medie efectivamente una conducta dolosa o culposa. Yo trabajo en la municipalidad, bueno, y en la municipalidad en la que yo laboro es donde están todas mis familias, donde están todos mis amigos cercanos, pues exactamente debido a esos intereses privados legítimos que yo tengo, pues en algún momento me podría ver ante una situación de conflicto de intereses, ojo, potenciales o aparentes, ¿verdad? Que si yo transgredo, pues podría ser reales, pero esperemos no llegar ahí, ¿verdad? Sino gestionarlos de forma efectiva. Pero es muy importante tener presente que todo conflicto de intereses potencial o aparente que pueda surgir en el camino de nuestras labores debe ser gestionado adecuadamente. Y esto
¿Por qué? ¿Por qué es que debemos de gestionar efectivamente o de forma adecuada los conflictos de intereses? Para no afectar la satisfacción de ese interés público. Recordemos, interés público nos va a perseguir siempre. Ese es el interés que nosotros debemos de buscar siempre. La otra parte, no poner en riesgo la integridad de las decisiones públicas. Nosotros siempre lo hemos dicho, a pesar de que ese funcionario municipal vaya a resolver de una forma muy proba esa solicitud de permiso que realiza su madre, igualmente, ¿verdad? Sabemos que podría darse la situación. Vamos a ver, aquí me explico mejor. A pesar de que estamos impedidos de hacerlo, ¿verdad? Porque tenemos un deber de abstención, muy probablemente si yo tengo un funcionario pro y esa situación se pudiera dar, sabemos que muy posiblemente lo va a hacer de forma correcta. Pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es que yo tengo un impedimento legal para analizar esa gestión. Lo otro es no cometer un acto de corrupción, porque recordemos que si nosotros nos brincamos, por así decirlo, toda esta parte preventiva, voy a incurrir en un acto de corrupción. Y lo otro, muy importante, que es la credibilidad, la confianza y la imagen de cada una de las instituciones. Eso es una parte importantísima cuando se habla de los conflictos de intereses. Ahora, es importante comprender que todo lo que está asociado al manejo de los conflictos de intereses corresponden al propio servidor público, a la propia persona servidora pública. ¿Por qué? Porque exactamente somos nosotros los que conocemos cuáles son nuestros intereses personales. ¿Ok? Nosotros sabemos quiénes son nuestros familiares, nosotros somos los que sabemos quiénes son nuestros amigos, sabemos quiénes son nuestros enemigos, yo sé a quién le pedí hace un año 50,000 colones y no se lo he pagado, o yo sé que fulanito de tal me está ofreciendo un mejor trabajo y en cualquier momento me voy a trabajar con él, soy yo el que lo conozco. Pero también, insisto, toda esta parte del manejo de los conflictos de intereses también corresponde a las jefaturas y a las administraciones también. Es fundamental que unos y otros conozcamos el alcance de nuestros deberes y lo más importante, cumplan en forma efectiva con ellos. Y por lo tanto, ya resumiendo, la primera obligación que tenemos nosotros como personas funcionarias públicas es informar a nuestro superior o al órgano designado el interés comprometedor para que sea valorado. Siempre, nosotros siempre lo decimos, cuando cuando sienta que pueda estar ante un posible conflicto de intereses, póngalo en conocimiento de su superior en alzada, que sea este el que defina si sí o si no, y con eso nosotros estaríamos librando nuestra responsabilidad. Ahora, como un mecanismo de prevención, cuando hablamos del tema de los conflictos de intereses, tenemos lo que se llama o se denomina el deber de abstención. Este deber de abstención es exigible a toda persona servidora pública. Esto con independencia de la identidad en la que se elabore, del cargo que tenga, del nivel jerárquico o el tipo de funciones que desempeña. Si yo sé que tengo una causal de abstención, si yo sé que puedo estar ante un conflicto de intereses, tengo ese deber de abstención. Ahora bien, como todo en derecho, pues tenemos una norma, ¿verdad? Que son aquellas que nos van a señalar las causales por las cuales yo me puedo abstener o por las que yo debería de abstenerme de atender una gestión. Estas causales, y yo siempre les digo en las charlas, miren, estas causales deberíamos de tenerlas por ahí aparte, ¿verdad? En un cuadernito, porque pues estas son las que efectivamente a nosotros nos van a salvar la vida o nos van a evitar que nosotros incurramos en un posible acto de corrupción. Estas causales las vamos a encontrar en el artículo número 12 del Código Procesal Civil y son muchas las causales las que están ahí contenidas y entonces ahí se habla desde que la persona tenga un interés directo en el asunto, perdón, que sea cónyuge, compañera, ascendiente, descendiente. Y pero además, ustedes me van a disculpar, pero
Vengo saliendo de una gripe terrible y a veces mi garganta no da mucho. Pero, sin embargo, el artículo número 12 del Código Procesal Civil incluye o tiene un inciso que es sumamente amplio y que dice que refiere a otras circunstancias que den lugar a dudas justificadas respecto de su imparcialidad u objetividad. Ay, discúlpenme de verdad. Mi garganta ya no da mucho. Este inciso se incluyó en una reforma que tuvo el Código Procesal Civil en el año 2018. ¿Por qué? Porque se había determinado que efectivamente faltaba una causal donde fuera más amplia, ¿verdad? Y donde efectivamente pues la persona servidora pudiera señalar de que efectivamente está ante un conflicto de intereses. Vea que la causal lo que dice es que otras circunstancias, sin especificar cuál, ¿verdad? Que den lugar a dudas justificadas respecto de nuestra imparcialidad y nuestra objetividad, ¿verdad? Volvemos a los dos principios importantes de los que les hablaba anteriormente, que son los que nosotros queremos resguardar cuando hablamos del tema de los conflictos de intereses. Lógicamente, pues todo va a estar basado en pruebas, ¿verdad? Todas las pruebas que nosotros podamos aportar que vengan efectivamente a demostrar pues esa circunstancia, ¿verdad? Como todo en derecho, pues es importante aportar todas las pruebas que se pueda. Ahora, como también lo hablamos anteriormente, los alcances del deber de abstención nos impide a nosotros como servidores públicos participar tanto de la decisión de los asuntos como de la discusión, la deliberación o cualquier intervención que pueda llegar a condicionar o influir en quien deba adaptar las decisiones correspondientes. Entonces, como decimos nosotros en la Procuraduría de la Ética Pública, es apartarse por completo de la gestión. No es decir solamente mandar el documento, decir, mire, me abstengo porque tengo esta causal, pero si es Juan el que está resolviendo, yo voy donde Juan y le digo cómo resolver. O yo le digo, Juan, mira, analiza por aquí, analiza por allá. No, es abstenerme yo en todo momento. Yo no puedo tener ningún tipo de intervención, ni influir, ni condicionar a la persona que esté adoptando las decisiones correspondientes. El procedimiento de abstención lo tenemos regulado en el artículo 231 de la Ley General de la Administración Pública, igual que en las anteriores causales del artículo número 12 del Código Procesal Civil. Yo siempre también les digo que es importante tener por ahí a mano cuál es ese procedimiento de abstención. Como les digo, está en el artículo 231 de la Ley General de la Administración Pública y es muy sencillo. Simple y sencillamente, la gestión me ingresó, yo sé que podría estar al frente de un conflicto de intereses y lo que corresponde es ponerlo en conocimiento o informar a mi superior en alzada, redactar el documento, decir, mire, recibí esta gestión tal día, no obstante, la persona interesada es mi hermana y por lo tanto, de acuerdo al artículo número 2 al artículo 12 del Código Procesal Civil, perdón, me abstengo de realizar la gestión. De esa forma, el superior resuelve durante el tercer día y aquí lo que puede pasar son dos cosas. Bueno, que el superior señale que sí procede la abstención y en ese mismo acto pues nombra a la persona que va a continuar con la gestión. Si no hay de la misma jerarquía del funcionario que se está inhibiendo, pues le corresponderá al superior gestionar el respectivo permiso, en este caso que es del que venimos hablando. Y por el otro lado, tenemos el procedimiento de recusación, que aquí es diferente porque el procedimiento de recusación, quien lo presenta es la parte perjudicada. No es cualquier persona la que puede venir y decir, mire, voy a recusar a Evelyn. No, es la parte perjudicada. Es decir,
Yo interpuse una denuncia ante la Procuraduría de la Ética Pública y resulta que se la dieron a Ana. Ok, pero resulta que Ana, yo le presté un dinero hace 3 meses, le presté 1.000.000 de colones y Ana ni siquiera me ha pagado y se me esconde, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vienen y me comunican a mí que Ana es la que va a resolver la denuncia que yo interpuse, yo como parte que me pueda ver afectada, interpongo esa recusación y entonces expongo, mire, usted no puede resolver mi gestión porque hace 6 meses yo le presté una plata, usted no me la ha pagado, etcétera, etcétera. Yo considero que esa objetividad suya, esa imparcialidad, de alguna forma se podría ver vedada. Como se los dijimos anteriormente también, pues una violación al deber de abstención es automáticamente o representa una violación al deber de abstención. Y por lo tanto, pues va a generar responsabilidad de tipo administrativa disciplinaria, que como bien lo explicó don Armando la semana pasada, pues podría terminar inclusive con el cese de nuestra función sin responsabilidad patronal. Podemos tener responsabilidad penal, inclusive es el delito de incumplimiento de deberes que lo contiene, pero además también podríamos estar al frente de la nulidad del acto administrativo. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros pues gestionemos de forma adecuada todo lo que tiene que ver con los conflictos de intereses. Ahora pasando al tema de las dádivas, que era otra de las acciones que nosotros pues también tenemos que tener muy presentes si queremos ser personas probas dentro de la función pública, el rechazar todo tipo de dádivas. Y aquí nosotros desarrollamos, bueno, lo que es una dádiva. Conversamos un poquito de si la dádiva es un acto de corrupción o no. Vemos a modo general el marco normativo que tiene que ver con la prohibición de recibir dádivas y también acotamos un poquito con respecto a la responsabilidad de los servidores públicos y sujetos privados. Estas charlas en realidad, como nosotros los decimos siempre, son charlas muy amplias y que aquí pues en realidad lo que tratamos es de darles como una pincelada o vamos a ver, las partes principales de cada una de los temas pues que nosotros sabemos que son necesarios que todas las personas lo conozcan, pero normalmente cada una de estas charlas dura 2 horas y media por ahí. Pero bueno, tratamos de hacer un esfuerzo por traerles por lo menos lo más importante de cada uno de ellos. Bueno, ¿qué es una dádiva? Bueno, cuando nosotros hablamos de dádivas, vamos a ver, es independiente si le decimos dádiva, si le decimos regalo, si le decimos obsequio. Nuestro ordenamiento jurídico, y aquí está la parte importante, contiene una serie de prohibiciones específicas en torno al otorgamiento y recepción de dádivas, obsequios, regalos, premios o recompensas. Todos estos son sinónimos a servidores públicos y esa es exactamente la parte que a nosotros nos interesa, que todos los funcionarios públicos interioricemos, pues que nosotros estamos impedidos, inhibidos, que no podemos recibir ningún tipo de dádivas y ya lo vamos a ver más adelante cuál es la norma que apunta hacia ello. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de dádivas, ¿estamos al frente de un acto de corrupción, sí o no? ¿Quién es más corrupto? Que es la otra pregunta que siempre nos hacemos. ¿Quién es más corrupto? ¿La persona que da? ¿La persona que recibe? Lástima que no estamos de forma presencial porque siempre lo consultamos, ¿verdad? Pues tal vez aquí hoy no tenemos tanto el tiempo para hacerlo, pero bueno, el reglamento de la ley contra la corrupción tiene una definición de actos de corrupción o corruptelas. Esto lo vamos a encontrar en el artículo número 1, inciso 5 del reglamento de la ley contra la corrupción. Y lo que nos dice es que exactamente es un acto de corrupción que el requerimiento o la aceptación, pero también nos dice que el ofrecimiento o el otorgamiento. Esto lo que viene a hacer es darnos respuesta a la pregunta que nos hicimos, ¿verdad? ¿Es un acto de corrupción? Sí. ¿Quién es más corrupto, el que da o el que recibe? Ambos. Y vea que por eso igual lo señalamos en la parte amarilla. Dice, incurre en un acto de corrupción tanto el servidor público que requiere, pide o acepta el obsequio, la dádiva, la recompensa, como le queramos llamar, como aquella persona, ojo con esto, física
o jurídica que lo ofrezca o lo otorgue. Y ahí tenemos la respuesta. ¿Es un acto de corrupción? Sí. ¿Quién es más corrupto? ¿Uno u otro? Los dos. Las dos personas, tanto la que recibe como la que ofrece, estaría infringiendo el deber de probidad, estaría incurriendo en un acto de corrupción propiamente. Ahora, como se los dije anteriormente, de toda la parte del tema de las dádivas, ¿qué es lo importante y qué es lo que yo quiero que cada uno de ustedes que hoy nos están haciendo el honor de acompañarnos se lleve? Pues es esto que está aquí, esta es la clave del tema de las dádivas. Es el que tenemos aquí en el cuadrito azul y que dice, a los servidores públicos se les prohíbe, ojo, terminantemente. Y ese terminantemente no lo incluyó la Procuraduría de la Ética Pública, no, está en la norma exactamente. Se le prohíbe terminantemente recibir dádivas, obsequios, regalos, premios, recompensas o cualquier otra ventaja como retribución, ojo, por actos u omisiones, es decir, por hacer o por no hacer inherentes a nuestros cargos. Es decir, que nosotros no podemos recibir absolutamente nada por, ya sea por hacer o por no hacer alguna gestión que sea inherente al cargo que nosotros tenemos. ¿Cuál es la posición de la Procuraduría de la Ética Pública? Bueno, la posición de la Procuraduría de la Ética Pública es cero. Y ese cero, siempre lo decimos, va desde un chocolate, desde un viaje a Francia, desde un viaje al espacio, desde un carro último modelo, desde un carro que valga poquito. No hay una sola diferencia en el monto de la dádiva. Como les digo, ahí está la norma, es prohibitiva 1000 por 1000 y siempre recalco también en mis charlas diciéndoles que no hay en el ordenamiento jurídico patrio otra norma que sea tan tajante como es esta, ¿verdad? Porque inclusive lo dice así, se prohíbe terminantemente recibir dádivas, obsequios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como funcionarios públicos nosotros tenemos una prohibición absoluta. Como todo, esta norma tiene dos excepciones o tiene una excepción que se circunscribe, perdón, a dos excepciones. Perdón, bueno, ya hice una redundancia. Una es que los presentes, es decir, que lo que nosotros recibimos o lo que nos entregan sea bajo la figura de gesto de cortesía o costumbre diplomática. Bueno, yo me atrevería a decir no los puedo ver porque lógicamente no los puedo ver ni tampoco tengo acceso al chat en este momento. Pero bueno, si yo les dijera en estos momentos, levánteme la mano aquí, si tengo algún funcionario diplomático, estoy casi que segura que nadie me va a levantar la mano, ¿verdad? Y la otra excepción a la norma es las condecoraciones y los premios de carácter honorífico, cultural, académico o científico. Entonces, cuando nosotros hablamos del tema de las dádivas, en realidad pues es fácil de analizarlo. ¿Por qué? Porque si yo me vengo, si Evelyn Hernández recibió una dádiva y se interpone la denuncia, etcétera. Miren, es que Evelyn recibió una dádiva. Ok, bueno. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos de hacer en primera instancia? Irme a la excepción de la prohibición. Ok, Evelyn recibió la dádiva, ¿por qué? Porque fue un gesto de cortesía o costumbre diplomática. No, porque Evelyn ni siquiera es funcionaria diplomática. No. ¿Fue una condecoración, un premio de carácter honorífico, cultural, académico, científico? No, tampoco. Evelyn no ha hecho ninguna investigación, Evelyn no ha hecho nada que acredite que efectivamente se lo ganó, no, nada. Ok. Después de que yo hice ese análisis, si simple y sencillamente yo hice check 1, check 2, no está cayendo dentro de las excepciones, automáticamente se podría decir que yo recibí una dádiva. Ahora, igual también cuando hablamos de los presentes que se entreguen como
Bajo la figura de gesto de cortesía o costumbre diplomática, igualmente la norma lo dice muy claro. Si el valor del bien es inferior a un salario base, el servidor público lo puede conservar para sí. Pero si no, o sea, si es mayor, como a 600 y algo por ahí que está ahorita el salario base, será considerado bien de la nación y por lo tanto se debe aplicar el procedimiento previsto para su entrega, ¿ok? Se debe de entregar y hay todo un procedimiento para eso y lo vamos a encontrar en el reglamento de la ley contra la corrupción. Entonces, resumiendo, como funcionarios públicos tenemos una prohibición absoluta de recibir dádivas. Las únicas excepciones las vamos a encontrar aquí, que son estas, los presentes que se entreguen como gesto de cortesía o costumbre diplomática y las condecoraciones y los premios de carácter honorífico. Nada más, esas son las únicas excepciones que tenemos a la norma. Ahora, ¿cuáles son los alcances de esa prohibición? Bueno, esta prohibición tiene muchísimos alcances, es decir, cuando estamos hablando de pedir, aceptar o ofrecer dádivas. Todo eso nosotros lo tenemos prohibido. Tenemos prohibido también que recibir cualquier tipo de dádiva, obsequio, atenciones sociales, favores o beneficios que puedan interpretarse como un intento de influir sobre su imparcialidad, objetividad e integridad. Y volvemos a los mismos principios de los que hablábamos en el tema de los conflictos de intereses. Exactamente aquí son los mismos principios que estamos protegiendo. Esa imparcialidad que yo debo de tener como servidor público, esa objetividad que yo debo de tener siempre en mi accionar. Vean que esos son los principios que nos van a perseguir siempre, son como los principios corona, les digo yo, ¿verdad? Cuando hablamos del poder, del deber de probidad, que siempre van a estar ahí con nosotros o que siempre deberían de estar con nosotros. Además, también tenemos el otro alcance de la prohibición, que es solicitar o entregar dádivas con motivo o en ocasión del desempeño del cargo o funciones. Y aquí muy importante, que lo explicaba anteriormente, aún obsequios con poco valor pueden tener la capacidad de generar compromiso. Eso es exactamente lo que se trata de evitar con la recepción de dádivas, que la persona funcionaria pública no se sienta comprometida ante aquella persona que le llevó la bolsita de naranjas, la bolsita de mango, los chocolatitos, que le dio una entradita para el partido de fútbol. Exactamente. Eso es lo que, perdón, se me pasó de la filmina, lo que se trata de evitar. Y muy importante también aquí, porque a veces nos dicen, bueno, pues que a mí no me dieron, a mí no fue al que me dieron la bolsa de chayotes, no, es que se la dieron a mi mamá, es que se la dieron a mi esposa, es que se la dieron a mi hermano, no me la dieron a mí directamente, yo no infringí, no. El alcance también dice que sea a favor del propio servidor público o de terceros allegados. Ejemplo, cuando hablamos de familiares, es decir, ¿por qué razón es que a usted o a nosotros nos están dando esa dádiva? Es muy difícil, ¿verdad? De que a uno sin que lo conozcan y sin que no haya hecho ninguna gestión, y mucho menos alguien salga así de la nada y nos quiera regalar algo, ¿verdad? Es muy difícil. Normalmente es y vamos a ver, aquí también hago un paréntesis porque sé que tengo compañeros y compañeras de municipalidades de zonas rurales, por ahí vi de San Carlos y otras, y normalmente nos dicen, mire, es que realmente en estas zonas la gente da porque es dadivosa, valga la redundancia, porque son personas que tienen muchos árboles de aguacates y antes de que se le pierdan prefieren regalárselo y me lo está dando a mí independientemente de que yo sea funcionaria municipal o no sea funcionaria municipal. Pero miren, es que yo siempre le digo, sí, yo puedo entender, o bueno, yo no, la Procuraduría de la Ética Pública o cualquier órgano de control que esté realizando una investigación al respecto, podría entender que realmente el fin de aquella persona no era influir sobre la persona funcionaria pública, sino efectivamente darle el regalito, darle la manzana, darle las naranjas para que no se pudrieran. Sin embargo, ¿qué es lo importante aquí? Principio de legalidad. Y el principio de legalidad a mí me dice que yo puedo hacer únicamente que esté contenido en una norma. Todo lo demás está vedado. ¿Qué es lo que sucede? Que como lo vimos anteriormente, yo tengo una norma que me dice que
yo tengo terminantemente prohibido recibir cualquier tipo de dádivas. Y como les digo, no tiene monto, como bien lo dice aquí, da lo mismo que sea un chocolate, como lo dije, da lo mismo que sea un viaje a París, da lo mismo que sea un auto último modelo, da lo mismo que sea cualquier cosa. Como les digo, la posición nuestra es cero dádivas. Ahora, igual, como lo hemos venido hablando, ¿verdad? Aceptar una dádiva sería una violación al deber de probidad y eh, si yo incurro en esta violación, si yo requiero o recibo una dádiva, así como la persona que lo ofrece o concede, podrían enfrentarse a penas privativas de libertad. ¿Ok? Tenemos una responsabilidad penal inclusive y ahí podríamos estar hablando de que la persona podría estar incurriendo en un cohecho impropio, en un cohecho propio, en un enriquecimiento ilícito, en una concusión, entre otros. También tenemos la otra parte que es la que tiene que ver con las sanciones disciplinarias. Recordemos que violación al deber de probidad va a traer posiblemente va a traer tres tipos diferentes de responsabilidades: la responsabilidad administrativa, la responsabilidad civil y la responsabilidad penal. Y aquí este es el caso clásico de que efectivamente pues aquí se podría estar incurriendo en los tres tipos diferentes de responsabilidad. Y entonces, si yo infringo esta prohibición, también podría acarrear una sanción de tipo administrativo disciplinario. Y todo esto lo vamos a encontrar en el artículo número 4, 38 y 39 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, que podrían ir, como ya también anteriormente lo dijimos, desde una amonestación escrita, una suspensión sin goce de salario, que puede ir de 15 a 30 días. Y por último, la más gravosa de ellas, la separación del cargo sin responsabilidad penal, patronal, perdón. Entonces, como vemos, lo importante, primero, repito y recalco, al igual que con el tema de las dádivas, lo primero es salvaguardar esos principios de imparcialidad y objetividad. Segundo es que exactamente podría, como se los dije, podría estar perdiendo mi trabajo, pero además de eso también podría enfrentar una pena privativa de libertad. Entonces, de ahí la importancia de que efectivamente nosotros, si no estamos dentro de las excepciones, rechacemos cualquier tipo de dádiva que se nos sea ofrecida o, por el contrario, no pidamos tampoco, ¿verdad? Ahora, aquí es importante que lo quisimos acotar también porque la Ley de Responsabilidad de Personas Jurídicas establece una serie de penas aplicables a personas jurídicas cuando éstas entreguen, prometan o ofrezcan dádivas a un servidor público. Y las sanciones, pues en realidad son bastante duras, por así decirlo, son bastante gravosas. Y pues el hecho de realizar una acción de estas podría la persona jurídica, ¿verdad? Ya no estamos hablando de la persona física, sino de la persona jurídica propiamente, enfrentar una multa, enfrentar una inhabilitación para participar en concursos o licitaciones públicas. Podría sufrir la pérdida o suspensión de los beneficios o subsidios estatales, pero inclusive la disolución de la persona jurídica, entre otros. Ojo, la disolución significa matar, ¿verdad? Por así decirlo, a la persona jurídica. Entonces, ya no solamente hablamos de que haya responsabilidad de los personeros, de las personas jurídicas, sino que en estos momentos estamos hablando de una responsabilidad propiamente de la persona jurídica que podría terminar inclusive con la disolución de estas, llámese asociaciones, todo tipo de personas jurídicas. Y ahora ya para concluir, porque creo que ya estamos con el tiempo bastante corto, vamos a concluir muy rápidamente con todo lo que tiene que ver con la denuncia administrativa. Y aquí pues importante saber que cualquier persona puede interponer denuncias, ya sean estas personas físicas o jurídicas, sean públicas o privadas, sean nacionales o extranjeras, e inclusive menores de edad tienen el derecho de interponer una denuncia por presuntos actos de corrupción. Y estas se pueden interponer tanto en sede administrativa como en sede penal también. Un tema importantísimo, que es el que nosotros siempre recalcamos, es que el ciudadano
tiene el derecho a denunciar los presuntos actos de corrupción. Pero nosotros como personas servidores públicas tenemos un deber de denunciar los actos presuntamente corruptos, que se produzcan en la función pública de los que tengamos conocimiento. El servidor público que no cumple con su obligación de denunciar posibles actos de corrupción podría incurrir en responsabilidad administrativa, civil y penal, ¿verdad? Lo mismo, son las mismas sanciones que acarrea una falta al deber de probidad. Entonces, ahí tal vez me devuelvo un poquitito. Esto es importantísimo, de verdad, saber que nosotros como funcionarios públicos, si efectivamente tenemos conocimiento de un acto de corrupción, pues estamos obligados a denunciarlo. Importante saber que para la interposición de este tipo de denuncias no se ocupa la asesoría del abogado, no se requiere pago de timbres y estas pueden ser presentadas en forma verbal, escrita o por cualquier otro mecanismo. Y tal vez ya para no robar más tiempo, voy a adelantarme aquí con una parte importantísima porque ya lo de la Procuraduría ya lo habíamos explicado un poquitito. Nada más indicar los derechos que tienen las personas denunciantes. Y uno de ellos es la confidencialidad de la identidad del denunciante de actos de corrupción. Y es esa garantía que tiene la persona que interpone una denuncia de que su identidad va a ser resguardada siempre. Desde que se interpone la denuncia hasta la finalización del trámite. La única excepción que tenemos para revelar el nombre de la persona denunciante se da cuando un juez de la República, únicamente ante la existencia de un delito contra el honor de la persona denunciada, solicita esa información. Y hasta el momento, desde que la Procuraduría de la Ética Pública existe, esto no ha sucedido. Importante que la administración y los órganos de control tienen una obligación legal de resguardar la identidad de la persona denunciante como información totalmente confidencial. Y esto está estipulado tanto en el reglamento como en la ley de control interno también. Y el servidor público que revele la identidad del denunciante podría incurrir en responsabilidad administrativa, civil y penal. Y esto es independientemente de la institución, departamento o oficina en la que la persona interponga la denuncia. Recordemos que las denuncias por posibles actos de corrupción se pueden interponer ante la misma administración activa, ante las auditorías internas de las instituciones, ante la Procuraduría de la Ética Pública, la Contraloría General de la República y cualquiera de estas instancias o ante el Ministerio Público, cualquiera de estas instancias tiene esa obligación de resguardar la identidad de la persona denunciante. Y por último, el otro deber o el segundo deber que tienen las personas denunciantes es que les sea comunicado el resultado de la denuncia. Esto, lógicamente, pues si la persona así lo desea, si indicó o señaló un lugar para ser notificado, pero todos los órganos de control tenemos la obligación de comunicarle a la persona que interpuso la denuncia denunciante el resultado de su gestión, porque las denuncias pues se conocen o se aparejan a lo que se conoce como el derecho de petición, ¿verdad? Y es el derecho que tiene la persona de recibir respuesta de sus gestiones por parte de las instituciones públicas. Hasta aquí estaría llegando mi exposición. Ofrezco las disculpas por mi garganta, pero bueno, estas gripes están fatales hoy, así que muchísimas gracias, de verdad, y quedo atenta a cualquier consulta.